Good morning, everyone. I am Gustavo Alegret. Buenos días a todos. Soy Gustavo Alegret, periodista y trabajo para NTN 24 y quiero dar la bienvenida a todos al tercer y último día de la 24ª conferencia anual de CAF. Llegamos a ustedes en vivo desde Washington, D.C. Bienvenidos a todos y un agradecimiento especial a nuestros medios aliados del país, América Economía y NTN 24. Vamos a ir directamente a nuestra primera sesión del día. Política pandémica, impacto en la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Recuerden participar en la conversación utilizando nuestro hashtag de conferencia, hashtag diálogo CAF 2020. Este panel será moderado por Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Michael es profesor adjunto de política latinoamericana en la Universidad de Georgetown. Anteriormente dirigió el programa para América Latina y el Caribe del National Endowment for
for Democracy, el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford. Desde 1994 ha desempeñado un papel clave en la configuración de la agenda del diálogo, encargado artículos e informes relevantes para la política. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Michael y los otros oradores de este panel. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato dar la bienvenida a todos los participantes en esta conferencia anual de la CAF. Agradezco mucho la confianza de la CAF y la alianza fuerte con el diálogo. A los panelistas y moderadores ayer y miércoles, muchas gracias por sus excelentes y estimulantes aportes. Me permite reiterar mi profunda gratitud también al equipo de diálogo y la magnífica labor de Sofía Lalinda y Denise Yanovich. Vamos a hacer esta sesión en español. Todos los panelistas hablan perfecto español o portuñol, con la excepción del moderador. Hoy es 11 de septiembre, fecha muy importante en la historia de Chile con el golpe de Estado, en Estados Unidos con los atentados, pero también para la democracia en América Latina, con la firma de la Carta Democrática en Lima, Perú. En la primera sesión de la conferencia escuchamos muy interesantes perspectivas por especialistas sobre la magnitud y gravedad del impacto social y económico de la pandemia en América Latina. La región está sufriendo un retroceso significativo. Conocemos las cifras alarmantes. Esta mañana vamos a explorar los efectos políticos, los efectos sobre la democracia y Estado de Derecho de la pandemia. Más difícil cuantificar, pero el tema es fundamental y complejo y ha generado mucho debate y discusión. Felizmente, contamos con analistas de lujo, de altísimo nivel de América Latina, para darnos algunas luces. Voy a presentar los panelistas en la orden que van a hablar. Kevin Casas Zamora es secretario general de IDEA Internacional, organización intergubernamental que apoya democracia sustentable por todo el mundo. Antes fue segundo vicepresidente y ministro de Costa Rica y ministro de Planeamiento. Actualmente es Senior Fellow no residente en el diálogo y también fue secretario de Asuntos Políticos en la Organización de Estados Americanos. Mónica de Boye es socia senior en el Peterson Institute for International Economics y conferencista adjunta y exdirectora de Estudios Latinoamericanos y Mercados Emergentes de la SAIS de Johns Hopkins University. En 2014 fue nombrada economista destacada por la Orden de Economistas Brasileños por sus aportes al debate sobre políticas en Brasil. Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor en la New York University. Además de ser un columnista regular de revista Nexos, del diario El País y The New York Times, ha escrito más de 15 libros publicados en Estados Unidos y por todo el mundo. Su último se llama Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, que es muy oportuno y útil, por lo menos para ayudarme a entender mi propio país en este momento tan complejo y crucial. Lucía Damert es profesora adjunta de la Universidad de Santiago de Chile y miembro internacional del Programa para América Latina del Woodrow Wilson Center. Es investigadora especializada en violencia urbana, reforma policial y delincuencia organizada en América Latina. Ha trabajado como asesora en temas claves en organizaciones multilaterales y nacionales y es miembro del Consejo Asesor de Asuntos de Desarme de la Secretaría General de Naciones Unidas. Y finalmente, Luz Meli Reyes es periodista, emprendedora de medios y analista política. Es cofundadora y directora general de Efecto Cocuyo, un sitio independiente de noticias digitales con sede en Caracas. Conduce el proyecto Venezuela Migrante,
una plataforma de información para migrantes y refugiados venezolanos. En 2018 recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa otorgado por el Comité para Protección de Periodistas. Antes de pasar al panel, me parece que vale la pena recordar el estado de democracia antes de la pandemia. Es un referente útil. Anoche miré el video de la sesión sobre este tema hace un año, en septiembre, solo para divertirme. Me llamó la atención el tono muy pesimista y sobrio en la sesión. Varios expertos referían al malestar y, de acuerdo al Latinobarómetro, los crecientes niveles de desatisfacción con la democracia, con instituciones y líderes políticos que se manifestaron claramente en los meses siguientes de la conferencia en algunos países como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Las exposiciones sobre dos grandes países de la región, Brasil y México, que también vamos a escuchar hoy, eran bien preocupantes. En vista de la pandemia, parece aumentar tendencias autoritarias, como otros sostienen, hay crecientes demandas para gobiernos más competentes. Vamos a explorar en qué camino va a andar la región en los próximos tiempos. Vamos a empezar con Kevin. Kevin, como sabemos, la región es muy diversa. Cada país tiene sus propias características. Tú tienes una mirada no solo regional, pero global en tu cargo actual y tienes muchísima experiencia sobre este tema. ¿Qué impacto crees que ha tenido COVID hasta ahora en la región y cómo ves el futuro político? También, ¿qué hemos aprendido en 6 meses de esta pandemia sobre líderes de izquierda, de derecha, lo que sea, en términos de su comprensión de sus sociedades y su capacidad de responder a un shock tan fuerte? Y últimamente, ¿qué te preocupas con las elecciones que vienen? Que un argumento planteado en tu reciente columna de New York Times. Kevin. Muchas gracias, Michael. Muchísimas gracias al diálogo, a la CAF, a la OEA, todas instituciones cercanas. Y la verdad que me complace muchísimo estar compartiendo este panel con varios amigos. A ver, me estás preguntando sobre el efecto que esto puede tener, que la crisis actual puede tener en el futuro político de América Latina. La respuesta corta, aburrida y cierta es que todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos. Digo, la verdad no tiene ninguna obligación de ser entretenida. Porque la verdad es que esto no es una crisis, sino una cascada de crisis que se van a ir decantando a lo largo de un periodo más bien prolongado. Ahora, lo que sí sabemos es que al igual que a nivel individual, a nivel de países, esta crisis le golpea más duro a quien tiene condiciones preexistentes, y América Latina las tiene en abundancia. ¿Qué condiciones preexistentes? Bueno, tenemos las sociedades más desiguales del mundo, tenemos ya, para hablar de condiciones políticas, niveles bajísimos de confianza en las instituciones, y sabemos que eso es un factor importante a la hora de enfrentar la crisis. Tenemos niveles muy altos de fragmentación en los sistemas de partido, tenemos cada vez mayor polarización y tenemos estados con capacidades muy limitadas. Por un lado, estados con una capacidad fiscal muy precaria. La deuda pública en América Latina en promedio
anda por cerca del 70% del PIB. Entonces, la capacidad de echarle plata a la crisis, de responder a la crisis económica con recursos fiscales es muy limitada, el espacio es muy poquito. Y capacidades muy limitadas, sobre todo cuando se trata de salud pública. Y aquí, el otro día tenía una conversación interesante sobre la comparación entre América Latina y África subsahariana. Y una de las razones, digo, hay varias razones por las cuales a África subsahariana le ha ido razonablemente bien y a América Latina le ha ido terriblemente mal con esta crisis. La estructura demográfica de África subsahariana es más favorable, es una población más joven, pero sobre todo, África subsahariana, a diferencia de América Latina, tiene capacidades instaladas para enfrentar epidemias, como resultado de 40 años de estar enfrentando el VIH y del ébola. Eso en América Latina existe muy poquito. Entonces, estados con capacidades muy limitadas. Esas son, digamos, algunas condiciones preexistentes que explican parte del impacto demoledor que está teniendo la crisis en América Latina. Ahora, ¿qué hemos visto políticamente? Por un lado, y para empezar, hemos visto una invocación generalizada, esto ha pasado en otras regiones también, de estados de emergencia. Prácticamente todos los países de la región han invocado estados de emergencia, como era de prever, y como es absolutamente legítimo para las democracias en circunstancias excepcionales. Ahora, el tema es que en América Latina estamos viendo algunos de los estados de emergencia más prolongados del mundo. El caso de Argentina, el caso de Brasil, y de hecho, solo 2 países de la región a hoy han levantado su estado de emergencia. Hay una sobreutilización de la respuesta punitiva a la pandemia. Qué sé yo, varios países sancionan con detención y con prisión el incumplimiento de las medidas sanitarias. Tenemos algunas de las cuarentenas más largas del mundo. Creo que Argentina me parece que creo que ha tenido la cuarentena más larga del mundo. Y pese a todo, a mí este tema de los poderes de emergencia no me preocupa tanto en términos de su impacto potencial sobre la democracia. Me parece que las cortes constitucionales en la región van a jugar un papel importante acotando el ejercicio de los poderes de emergencia. Pregúntame dentro de un año, ¿cómo andamos con el tema de los poderes de emergencia? Quizá el caso más problemático desde el punto de vista del ejercicio de potestades excepcionales por parte del gobierno es el caso de El Salvador, donde claramente sí hay una deriva autoritaria muy peligrosa y una exacerbación del conflicto entre poderes y una erosión de los frenos y contrapesos. El presidente Bukele claramente ha exacerbado esos conflictos en el marco de esta crisis. Hay una segunda categoría de efectos que tiene que ver con las elecciones. Vos me preguntabas por las elecciones. COVID claramente ha trastocado los calendarios electorales en América Latina. Hay 12 países que han decidido posponer elecciones de diferente tipo, incluso elecciones presidenciales. El caso de Bolivia, que recién finalmente se fijó una fecha que presumiblemente no se va a mover. El caso de República Dominicana, que movió la elección y finalmente la celebró hace poco tiempo. El caso es que América Latina va a tener 9 elecciones presidenciales en los próximos 25 meses. Y muchas de ellas se van a celebrar en condiciones definidas por la pandemia. Y aquí una de las cosas que es notable es la debilidad en América Latina de los mecanismos especiales para emitir el voto, que son muy importantes en la pandemia, cosas como el voto postal, como el voto temprano, la extensión de las jornadas electorales. No hay un solo país en América Latina que permita el voto postal para los residentes en el país. No hay un solo país en América Latina que permita la extensión de la jornada electoral, que es muy importante para regular los flujos de votantes. Y la razón por la cual son débiles esos mecanismos es porque hay una terrible desconfianza de las autoridades electorales en casi toda América Latina. Ahora, la debilidad de esos mecanismos especiales para emitir el voto, que han sido fundamentales en casos como el de Corea del Sur, por ejemplo,
La debilidad de estos mecanismos se paga en participación electoral. En República Dominicana, la participación electoral cayó 14 puntos con respecto a la elección anterior. Y un punto que me parece fundamental, que es para lo que viene, para celebrar, o sea, como tantas otras cosas, la celebración exitosa de elecciones depende del grado de control que se tenga sobre el virus. Es muy difícil que la participación electoral no sufra cuando las elecciones se celebran en medio de una curva creciente. Digo, parte de la razón por la cual Corea del Sur lo hizo muy bien es porque tenía ya un mes de haber estabilizado la cantidad de casos. Pero en otros países eso no ha sido así. En Irán, en Francia. Entonces, controlar el virus es muy importante para tener elecciones exitosas. Y tener elecciones exitosas, asegurarnos de que América Latina tenga elecciones exitosas, es fundamental porque en muchos casos son la única válvula de escape para sistemas políticos sometidos a una presión muy considerable. Ahora bien, a mí, y con esto termino, lo que más me preocupa en términos de efectos políticos son los efectos políticos que se deriven de la enorme crisis económica que está enfrentando la región. Y esa parte apenas está empezando. Yo me temo que como consecuencia de la crisis económica vamos a ver inestabilidad política, vamos a ver en muchos lugares problemas de orden público, saqueos, violencia social de diferente tipo, lo cual va a ser más atractiva la opción de prolongar los poderes de emergencia y le va a conferir casi con seguridad un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas. Que dicho sea de paso, ya hay algunos países en la región, Chile, Ecuador, México, que han utilizado las Fuerzas Armadas para aplicar algunas de las medidas de emergencia. Termino diciendo que, vamos a ver, en esto de esclarecer los efectos políticos de esto, entender esto nos va a tomar mucho tiempo. Digo, hace 3 o 4 meses todos empezamos a decir, yo incluido, que bueno, que los países que les iba a ir bien con esto eran los que tenían instituciones robustas. Bueno, está muy bien, o sea, eso está bien. Digo, eso hace, qué sé yo, que el éxito de Uruguay enfrentando la pandemia era más o menos predecible, pero no el de Paraguay. Digo, ¿por qué Paraguay y no Chile? Costa Rica tiene instituciones robustas y empezó bien enfrentando la pandemia y ahora es un desastre. Entonces, digo, sabemos muy poquito, son demasiados factores los que hacen que un país enfrente exitosamente esta pandemia. Hay que tomar esto, en resumidas cuentas, con una cierta humildad y no hacer juicios demasiado apresurados sobre los efectos políticos. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Kevin. Excelente. Bueno, vamos a pasar a los 4 casos concretos, que cada uno tiene sus propias características, y vamos a empezar con el país más grande y con Mónica sobre Brasil. Mónica, de acuerdo a los informes que tenemos de información, el manejo del presidente Bolsonaro de la pandemia ha sido tal vez lo peor en la región, o recibe malas notas. Sin embargo, sus niveles de aprobación del presidente Bolsonaro ha subido en los últimos meses y parece que su segundo mandato en 2022 es posible, que no se puede descartar. ¿Cómo explicas tú esta situación? ¿Y es por el reparto de pagos de gobierno a grupos de bajo ingreso, debilidades de decisiones en la oposición? ¿Qué otros factores? Mónica. Bueno, muchas gracias, Michael. Es un placer para mí estar aquí de nuevo y bueno, va a ser en portuñol porque es así que hablo, pero siempre intentando hacerme entender por ustedes. Me gustaría mucho de agradecer también a CAF, al diálogo y a OEA por este evento que es siempre tan importante y
como decías al inicio, cuando miramos así nuestras participaciones en eventos anteriores anuales, vemos como las cosas que decimos están siempre a peorar un poco de aquel escenario que nosotros pensamos. Bueno, la pandemia es una cosa excepcional, pero mismo así, así son las cosas. La cuestión de Bolsonaro en Brasil es muy interesante y al mismo tiempo extremadamente preocupante. Entonces, sí, es el peor manejo de la pandemia y de la epidemia en la región, sin duda, los números los dicen. Los números, un cuidado especial que se tiene que tener es que hay muchísima subnotificación tanto de los casos cuanto de las muertes. Entonces, Brasil tiene más de 4.000 millones de casos y poco más de 130.000 muertes hasta ahora, pero hay una subnotificación enorme en los datos. Entonces, es peor, el escenario es peor que eso. Y estamos solo abajo de los Estados Unidos en términos de muertes. Pero el país ahora está como si la epidemia no fuera más. Entonces, las cosas todas están abiertas, la economía está abierta, por así decir. Eso no quiere decir que las cosas estén funcionando normalmente. Las escuelas siguen cerradas y hay un debate muy acalentado político y ideologizado, porque todo en Brasil está ideologizado en este momento, sobre la apertura de las escuelas, y teniendo en cuenta que así como en otros países de la región y así como aquí en Estados Unidos, las escuelas cerradas son un problema serísimo desde el punto de vista de distribución de renta, porque, bueno, hay un montón de niños que solo se alimentan en las escuelas y necesitan de las escuelas para que sus padres puedan trabajar. Entonces es una situación bastante complicada esa, que está contribuyendo hasta tiempo a los otros problemas que vemos en Brasil, pero con la epidemia en la situación que está, no hay cómo abrir las escuelas. Entonces este es un problema gravísimo y que no sabemos cómo se va a resolver. Pero en lo que me preguntaba acerca de Bolsonaro, lo que se ha visto es que él ha ganado la narrativa. Entonces, la narrativa de inicio siempre fue que este no era un problema muy grave, que el virus no era grave, que el virus era como que un pequeño flu, así algo que no se debería preocupar tanto. Y el presidente, por cierto, acreditaba en eso porque siempre dice esto y continúa a decirlo. Así que los meses han pasado, las muertes han aumentado, los casos han aumentado y él sigue diciendo la misma cosa. Y la situación muy mala en la economía, junto con la fatiga de la población con medidas de salud pública. En Brasil no ha jamás tenido un lockdown, que se ponga esto en la mesa, porque hay muchas ideas ahí de que hubo lockdowns en unas partes del país y cosas así, pero la verdad es que no. Hubo lockdowns en la ciudad de São Paulo, hubo lockdowns un poco en la ciudad de Río, pero en la realidad la población que se ha quedado en casa era sobre todo la población que tiene renta alta. Entonces, las personas que tenían que salir para trabajar, estas personas salieron para trabajar si los establecimientos estuvieran abiertos. Los restaurantes, bares, cosas así estuvieron cerrados por un tiempo, pero hace algunos meses empezó a abrirlos y entonces tendemos a esta situación de una epidemia descontrolada porque no se ha jamás tenido la intención de hacer algo, una estrategia clara para controlar la diseminación del virus. Entonces, en la economía, en las cuestiones de salud pública, estamos de cierta manera en lo peor de los mundos, porque
continúa el descontrol y por otro lado la economía no está bien, el PIB cayó lo máximo que jamás ha caído en la historia de Brasil en el segundo trimestre, estamos con una especie de depresión económica y las cosas siguen así. Pero como decía, la narrativa y la manera como Bolsonaro ha pasado de crisis en crisis, porque la manera como actúa políticamente, y esto va a sonar muchísimo familiar para los que nos acompañan aquí y que tienen, bueno, una relación muy directa con los Estados Unidos como nosotros, Michael. Entonces, es familiar lo que pasa. Bolsonaro es un tipo que vive de crisis y que vive de caos. Entonces, para él, cuanto más caos, cuanto más crisis, mejor. Y así se ha hecho las cosas, porque el país está muchísimo polarizado, la izquierda y la oposición están completamente, no hay una oposición, por cierto, arreglada, entonces es cada uno por uno, están así como sueltos, sin una estrategia en común, sin una visión en común, sin argumentos para contrastar lo que está pasando en Brasil y lo que podría estar pasando si la situación estuviera en otro patamar. Entonces, no hay un discurso de la oposición que se pueda hacer una especie de otro lado, de visión del otro lado de las cuestiones. Y con eso Bolsonaro está yendo muy bien y está yendo muy bien en las encuestas, se ve en las encuestas de opinión y no es solo una cuestión del llamado auxilio emergencial, que es este programa de transferencia de recursos para la población más vulnerable. Entonces, esto se ha hecho en Brasil en abril, fue un esfuerzo de la sociedad en conjunto con el Congreso. El Congreso aprobó muy rápidamente este auxilio para las familias y para las personas en condiciones de vulnerabilidad. De inicio, la visión era que las personas que iban a recibir este beneficio eran las personas de renta más baja, los informales, la gente que trabaja por cuenta propia, pero la gente que trabaja por cuenta propia en Brasil es como en el resto de la región y diferente de los Estados Unidos. Es gente que trabaja para ganar un salario a cada día. Entonces son personas que trabajan por día. Es una situación de trabajo muchísimo precaria. Y ahí se tenía una estimativa de que 50 mil millones de personas más o menos iban a recibir el beneficio. Al final, el gobierno, que estaba todo el tiempo contrario al beneficio emergencial, se ha puesto en el último momento a favor y después, mismo que han tenido problemas de ejecución, el gobierno lo vio claramente los ganos políticos de este programa y entonces amplió el programa y ahora tenemos cerca de casi mitad de la población brasileña que está recibiendo este beneficio. Son 100 mil millones de personas casi. Entonces es un montón de gente. Es un programa que cuesta mucho a las cuentas públicas, es un programa caro, pero es un programa que claramente ha beneficiado a la población, entonces ha sido muy, muy importante, pero al mismo tiempo el gobierno y Bolsonaro, con la ausencia de la oposición en el debate, Bolsonaro ha, de cierta manera, tomado para sí mismo todo que dice respecto a este programa. Entonces la población pasó a asociar el auxilio emergencial con la figura del presidente, mismo que el presidente tenga sido contrario al programa de inicio. Y esto sí ha tenido un reflejo grande en las encuestas de opinión, en sus niveles de aprobación. Y es como decía, para la población en Brasil no hay una asociación directa con las medidas del gobierno, las malas medidas del gobierno en términos de la contención de la pandemia,
con la identificación de esto con Bolsonaro. Esto prácticamente no existe. Entonces, lo que existe es, hay un virus en circulación, todos lo entienden, saben que es peligroso, pero la visión es que, bueno, las cosas tienen que funcionar y entonces no se puede hablar mucho de lockdowns y de cosas así. Entonces, de una cierta manera, hay una visión de que el presidente estaba cierto desde el inicio y que ahora él ha hecho este auxilio emergencial y que esto ha sido bueno para mucha gente. Entonces, para una gran parte de la población brasileña, hay una sensación así de, no de conforto, no, es una situación de incertidumbre absoluta, pero no existe nada que se ponga como alternativa a Bolsonaro en este momento. Y todas las discusiones que estamos teniendo en el país, entonces, por ejemplo, yo estoy muy involucrada en la discusión sobre la introducción de un programa de renta básica permanente en el país. Y cuando eso empezó, hace unos 2 o 3 meses, rápidamente el gobierno se apropió de nuevo del debate y ha una vez más puesto en la mesa una propuesta que no hay contenido alguno, pero es una propuesta de renta básica. Entonces, ellos mismos, que antes eran contrarios a este tipo de programa de renta básica permanente o renta básica universal, están ahora hablando de renta básica universal y renta básica permanente. Entonces, y de nuevo, hay un espacio en abierto en la oposición. Entonces, lo que veo ahora, y todo puede cambiar, porque claramente es América Latina, es Brasil, todo cambia todo el tiempo y siempre hay algo que no esperamos que aparece, pero viendo la situación de ahora hasta 2022, que es cuando nosotros vamos a tener elecciones presidenciales, por ahora el camino está abierto para Bolsonaro, completamente abierto. Y esto es un problema, porque en términos de democracia, Bolsonaro en estos meses, el año pasado cuando asumió la presidencia, pero también estos meses todos durante la pandemia, ha hecho un montón de declaraciones que son contrarias a las instituciones, que son contrarias a la democracia, ha hecho cosas que son contrarias a la democracia y se ha puesto claramente como un líder populista y autoritario. Pero esto no está teniendo reflejos en los sentimientos de la población. Entonces, es como digo, el camino está abierto y estamos ahí con un problema serísimo por la frente en la mayor economía de la región. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Ahora vamos a pasar a Jorge, una visión mucho más optimista. No, estoy bromeando. Yo creo que el caso de Bolsonaro, creo que el manejo, como ha dicho Mónica, Jorge, ha sido muy malo, pero tampoco AMLO ha recibido muy buenas notas en cuanto a su respuesta a COVID. A diferencia de Brasil, por supuesto, hay poco esfuerzo para repartir ingreso a los mexicanos más pobres y la economía está muy mal y la violencia peor que nunca. El único éxito, entre comillas, tal vez es mantener una relación amistosa con Trump, que el AMLO ha logrado. Sin embargo, él ha podido también mantener un alto nivel de aprobación. Ha caído un poco, pero está bastante alto. ¿Y qué es el secreto? ¿Es su personalidad, es su carisma? ¿Es la corrupción en gobiernos anteriores? ¿O es como en Brasil, que hay una falta de una oposición, que no hay otros sectores que están desafiando a AMLO? Entonces, ¿puedes responder eso y también comentar un poco qué esperas tú de las elecciones en julio del año que viene? Jorge, toda la palabra. Gracias, Michael, y te agradezco también la invitación de participar en esta conferencia estos días y hoy, desde luego, y me permito recordar, como tú lo mencionabas, que también hace 19 años se firmó la Carta Democrática Interamericana. Tuve la fortuna o desgracia de ser uno de los firmantes ese día en Lima.
y pues lamento solamente que coincidió con los ataques y también que no haya tenido la fortuna, la Carta Democrática Interamericana que todos deseábamos aquel día. Ya, en primer lugar, creo, Michael, que hay que recordar que López Obrador tiene casi exactamente el mismo nivel de aprobación hoy que tenían Fox y Calderón, los dos predecesores, en el mismo momento de sus mandatos. Es decir, no es una aprobación excepcional para criterios mexicanos. La excepción fue más bien Peña Nieto, que estuvo muy por debajo de Fox, Calderón y AMLO. Ese es un primer punto que creo que vale la pena subrayar. Un segundo punto es que las mismas encuestas que le dan este nivel de aprobación, que anda por ahí de 55, 56, 57, que es muy bueno para cualquier criterio, pero insisto, es el mismo que sus predecesores. Esas mismas encuestas muestran que la gente es cada vez más crítica de las políticas públicas de su gobierno. Una cosa es la aprobación de personal, digamos, de López Obrador. La gente todavía le tiene estimación, respeto, le creen, menos que antes, pero le creen. Sin embargo, si le preguntan a la gente, ¿aprueba usted su manejo de la pandemia, de la economía, de la pobreza, de la seguridad, de todo, salvo la educación? En todos los demás hay más opiniones críticas o negativas que positivas, en todo. Entonces, ahí hay una contradicción que muy pronto va a reventar, es decir, o bien sube la aprobación de sus políticas, o bien baja su aprobación personal. Esta situación un poco esquizofrénica no creo que pueda durar mucho. ¿Por qué? Pues porque los resultados objetivos sí son catastróficos. Mira, en todos los países del mundo se subestiman, los números oficiales subestiman el número de muertos, pero quizás en México es especialmente flagrante porque tenemos una alternativa. Tanto The Economist como el New York Times, como El País, como la revista Nexos han ido calculando cada 2 o 3 semanas, cada mes, el número de exceso de muertes de acuerdo con los certificados de defunciones en los registros civiles en relación a los años anteriores. Y el cálculo para México está hecho y el propio gobierno lo hace porque es el gobierno el que suministra los datos de muertes excedentes. Llevamos al día de hoy, en lugar de las 70,000 muertes, 67,000 muertes oficiales, llevamos aproximadamente 200,000 muertes reales, medidas de esa manera, insisto, con datos oficiales. Si eso lo comparamos por la población y con otros países, México es el país con más muertes por 100,000 habitantes del mundo y por mucho, no por poco, por mucho. Además de que lo dice el gobierno y que lo digo yo, también el Economist publica un ranking cada 2 o 3 semanas de muertes por 100,000 habitantes calculados de esta manera, por exceso de muertes frente al año anterior, a los años anteriores, y la Ciudad de México es la primera del mundo. Entonces, los resultados de López Obrador en esta materia son catastróficos sin ninguna discusión. Segundo, la economía, ya se habló de eso en el caso de México en los días anteriores, pero en fin, simplemente para reiterarlo de manera muy sucinta, vamos a estar en el tercio de menor crecimiento, de mayor decrecimiento de América Latina. La economía va a caer entre 10 o 12%, habrá otros países de América Latina o de Europa que caigan igual, pero habrá también otros países de América Latina que caigan menos. Y como en México no ha habido ningún esfuerzo, como en Brasil, como en Chile, como en otros países, para ayudar a la gente que no tenía empleo, que pierde su empleo o pierde su ingreso, y como en México no hay ningún seguro de desempleo ni antes ni ahora, pues en realidad lo que está sucediendo es que el efecto social de esa caída económica es muy dramático, es algo quizás mayor que en otras partes de América Latina porque no hubo el esfuerzo fiscal contracíclico y social para ayudar a la gente. Bueno, entonces, esas son
los dos resultados concretos. El tercero, que tú mencionabas, Michael, que es el de la violencia, sigue siendo más alta que en los peores años de Calderón y de Peña Nieto. En términos de homicidios dolosos por 100,000 habitantes, seguimos arriba de cualquier cifra de México en la historia y arriba incluso de Brasil, que, como dirían los franceses, il faut le faire. O sea, no cualquiera mata más gente que los brasileños. Es difícil. Pues nosotros sí. Y lo hacemos alegremente, o sea, con entusiasmo. Bueno, eso la gente lo está padeciendo y lo padece mucho, porque no para. No hay un crecimiento espectacular, pero sí hay un crecimiento constante, moderado, mes tras mes tras mes. ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto con López Obrador? Bueno, en primer lugar, ha podido mantenerse a flote, en efecto, por los escándalos de corrupción. La gente en México esperaba de él, en parte por eso votaron por él, esperaba de él que realmente hubiera una cruzada contra la corrupción en dos sentidos. Uno, contra la corrupción en su gobierno, y eso es discutible. Todo indica que si bien tal vez no haya la corrupción del gobierno de Peña Nieto en el gabinete, en los niveles medios empieza a crecer la corrupción, entre otras razones porque han disminuido los sueldos. Los sueldos de los funcionarios medios, digamos, directores generales, el nivel intermedio dentro del escalafón de gobierno, los han reducido, han quitado el seguro médico privado, han quitado los fondos de ahorro, han quitado los celulares, que bueno, tal vez no sea de una importancia gigantesca, pero para alguna gente sí cuenta. Y eso inevitablemente es un incentivo para la corrupción. Porque si tú piensas que vas a estar ahí solo 1, 2 años, 3 años, porque la rotación del gabinete ha sido muy elevada y por lo tanto de los demás funcionarios también la rotación es muy elevada, pues tú dices, voy a estar aquí 2 años, me quitan el 30% del sueldo, me quitan el fondo de ahorro, me quitan el seguro médico privado, me quitan el celular, me quitan el coche, me quitan el chofer, me quitan 20 cosas, pues mira, yo me voy a desquitar de lo que me quitan robando. Es una reacción perfectamente normal, mexicana, o sea, sana, pues, no hay que espantarse ante eso, es lo que hay, Kevin. Te veo sonreír, ya sé que ustedes los ticos no son así, pero pues nosotros sí tenemos nuestras tradiciones muy arraigadas. Bueno, el problema con esta cruzada contra la corrupción frente al gobierno anterior es que en México, como decimos, estamos curados de espantos. Es decir, la gente ya ha visto demasiadas veces cómo un gobierno mete a altos funcionarios del gobierno anterior a la cárcel. Todo el mundo lo ha hecho desde López Portillo, y estamos hablando de 45 años ya. Él fue el primero en meter a gente del gabinete de Echeverría a la cárcel. Todos lo han hecho, no hay ninguna novedad. La novedad sería meter a un expresidente a la cárcel. Eso sí sería nuevo. Pero eso no ha sucedido y es poco probable que suceda a pesar del escándalo en los medios. Y en México la sociedad, la gente, pues empieza a darse cuenta que no es muy probable que eso suceda. López Obrador quiere hacer una consulta para ver si se les juzga, si se investigan los expresidentes, tararí, tarará, todo eso que le encanta a él hablar y decir todos los días, pero es muy poco probable que Peña Nieto o Calderón acaben en la cárcel. No es sencillo hacerlo. En el caso de Peña, porque vive en España y tendría que pasar por algún tipo de instancia de la justicia española, y Calderón, porque si lo meten a la cárcel lo vuelven un mártir, porque hay suficiente gente equivocada, en mi opinión, pero que en México lo recuerda con afecto por su guerra contra el narco, que hay gente en México que sí les gustó la guerra. Están equivocados, pero sí les gustó. Entonces, a ver cuánto dura esta popularidad de López Obrador. Vamos a ver. Sí le ayuda su buena relación con Trump, sin duda. La ha cuidado mucho. Incluso veremos mañana, ya se sabe, México va a presentarse en la Asamblea del BID y con esa presencia
garantiza la elección de Mauricio Claver Carón, y es gracias a México que va a ser electo. Y México lo está haciendo porque Trump se lo pidió a López Obrador y López Obrador accedió. A ver cuánto dura eso, sobre todo a ver cuánto dura Trump. Yo creo que si gana Biden, obviamente va a tener una buena relación con México porque es obligado para Estados Unidos, pero la gente que rodea a Biden yo creo que sí va a conservar un sabor agridulce de la visita de López Obrador a Washington y del endorsement, del respaldo que le dio López Obrador a la campaña de Trump. Termino con las elecciones del año entrante. Si todo esto que digo es cierto y si los partidos de oposición encuentran alguna manera, aunque sea tácita, no formal, no explícita, de aliarse estado por estado, distrito por distrito, de alguna manera presentar un frente único, aunque no sea en forma de una alianza pública, yo creo que Morena va a perder la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados. El año que entra no hay elecciones para el Senado, es solo la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Algunas son importantes, como Nuevo León. La mayoría son estados pequeños. No participa Estado de México, no participa el DF, no participa Veracruz, no participa Jalisco. Pero bueno, Nuevo León sí es un estado muy importante. Ahí va a ser difícil saber qué va a pasar. Pero yo creo que sí pueden perder la mayoría. Y creo que por eso López Obrador, porque está muy nervioso, porque él sabe todo esto, él tiene las cifras, es un gran lector de encuestas, las entiende muy bien, las lee con muchísimo cuidado y frecuencia, y sabe todo esto, y está muy nervioso, y por eso su tentación autoritaria, que siempre ha estado presente, ahora está saliendo mucho más a la vista, a la luz del día, y las amenazas contra revistas, periódicos, organizaciones de la sociedad civil, todos los días, y individuos, personas públicas, todos los días crecen y van a seguir creciendo. Gracias, Michael. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Lucía, vamos a pasar a Chile. Tú has escrito y comentado mucho, con mucha agudeza, sobre las protestas callejeras de violencia en Chile y el fin del año pasado, señalando como clase política, derecha, izquierda, que tenía poco conocimiento y comprensión de las dificilísimas circunstancias económicas que vivieron muchos chilenos. ¿Cómo explicas el fracaso de la misma clase política en diseñar una estrategia para lidiar con COVID-19? ¿Tú piensas que preparando una nueva constitución será el camino para hacer una sociedad, para construir una sociedad más democrática e inclusiva, o más bien puede resultar en mayores divisiones en la sociedad? ¿Y crees que más turbulencia en el corto plazo en Chile es inevitable o no? Lucía. Gracias, Michael. Gracias al Inter-American Dialogue, a la OEA, a la CAF por la invitación para estar en este panel con gente tan renombrada y conocida. Hoy día es 11 de septiembre, no puedo hablar desde Chile sin recordar que hace 47 años hubo un golpe de Estado y que efectivamente tenemos que conmemorar estas circunstancias para nunca olvidar lo que puede pasar cuando la política llega a circunstancias, digamos, tremendas, ¿no? Por la violación de los derechos humanos, por la ruptura de los procesos democráticos. Y en ese sentido, todas las preguntas que tú me haces las voy a tratar de responder en base a 3 espacios, ¿no? Lo primero es, ¿qué ha pasado con las respuestas políticas frente a la pandemia? Efectivamente, Chile parecía que estaba bastante bien organizado y como la mayoría de los países tuvo sus momentos de gloria y después entraron en los momentos de mayor preocupación, de ahí situaciones de crisis y ahí estamos un poco más ordenados. Sin embargo, yo diría que hay 5 elementos que son fundamentales en la discusión chilena de la élite política respecto a los temas COVID. Primero, se instaló muy fuertemente la dicotomía entre economía y salud pública. Esto está muy vinculado con un segundo elemento que es una importante presión ejercida por
el mundo empresarial principalmente, o los espacios de poder económico respecto a la necesidad de abrir la economía. Que uno no podía poner en la balanza seguridad sanitaria y economía, porque al final del día, sin economía no iba a haber salud, cuando en realidad es al revés. Ese segundo elemento está muy vinculado con uno tercero, y es que finalmente el gobierno ha tenido, y en el primer momento el ministro de Salud y el presidente también, poca capacidad de escucha y poca capacidad de aprendizaje. Como nunca estamos enfrentados a algo que es, y ya lo han dicho mis antecesores, un fenómeno variable, elusivo, difícil de hacer. Y sin embargo el presidente y su ministro inicialmente de Salud avanzaron como si ya lo tuvieran casi resuelto, casi conocido, casi identificado. Y por supuesto esto fue cayéndose cada vez que la realidad te demostraba que las diferentes alternativas de política pública que se implementaron no funcionaron. Esto además va vinculado a un cuarto elemento que me parece fundamental, y es que la comunicación política del gobierno ha sido débil. Por supuesto estamos en una situación de pospandemia, de posestallido social, pero la comunicación del gobierno ha sido excesivamente compleja. Hoy estamos a una semana de las fiestas patrias en Chile, y hay toda una discusión respecto a cómo lo vamos a celebrar. Si vamos a permitir que la gente salga a la calle, si se juntan en la casa, si no se juntan, si se juntan 10, si se juntan 15, si se juntan 5. Y eso que parece menor no es nada de menor en un país donde los contagios aumentaron los últimos 3-4 días, y donde el día de ayer igual murieron más de 60 personas. Entonces la capacidad de comunicar respecto a lo que decía Mónica, donde Bolsonaro rápidamente se gana todas las narrativas, incluso Jorge, ¿cierto?, respecto a lo que hace Andrés Manuel. Bueno, acá en realidad lo que hay es una incapacidad de comunicar y una generación de incertidumbre muy grande. Y el quinto elemento, que se va a ligar con los temas constitucionales, es que efectivamente en Chile existe una élite transversal, de izquierda tal vez no, pero centroizquierda, centro derecha y derecha, que estaba profundamente enamorada de su modelo, que hablaba con enorme orgullo, y yo he visto también las grabaciones de otras reuniones como esta, donde el modelo chileno se presentaba como el modelo que había resuelto casi todos los problemas latinoamericanos. Básicamente estábamos acá por un problema aleatorio geográfico, pero en realidad pertenecíamos a otro club. Y el estallido social mostró que no. Y la pandemia aún peor. No hay que olvidar que el ministro de Salud dijo hace unos meses atrás, ministro que fue ministro 4 años antes, que nunca se imaginó los niveles de hacinamiento, pobreza e informalidad que habían en Chile. Entonces, el enamoramiento con el modelo también es un elemento que ha hecho que sea muy difícil efectivamente enfrentar el COVID bien. Y ahí voy a tu segundo tema, que está bien concatenado, que es el tema de la nueva Constitución. Todos saben que ante la crisis, o muchos, ante la crisis social que hubo en Chile el año pasado, se llegó a una solución de un camino político, que era discutir una nueva Constitución de una forma más ciudadana, más abierta, y que nos lleve a un contrato social distinto. La pandemia ha fortalecido la necesidad de un contrato social diferente, porque la Constitución hecha por Pinochet, después arreglada, pero todavía con rasgos autoritarios muy fuertes, es una Constitución que le entrega al Estado un rol subsidiario respecto al mundo privado. Y la pandemia ha demostrado que no podemos tener un rol subsidiario en temas de salud, sin duda, que no podemos tener un rol subsidiario en muchas otras cosas. Entonces, creo que efectivamente la Constitución abre una oportunidad, como tú preguntas, Michael. Sin embargo, también los procesos de generación de nuevas constituciones pueden ser vistos por una ciudadanía que va a enfrentar una crisis económica enorme, como un proceso hiperburocrático, como un proceso de élite, donde se empiezan a discutir unas cosas que pareciera que no están vinculadas con el día a día, y que finalmente la posibilidad de que discutan por 9 o 12 meses, y después en el plebiscito de salida se rechace la nueva constitución, no es menor. Entonces, hay ahí un fenómeno en Chile que yo creo que va a durar, por lo menos en la discusión, un buen tiempo. Ojalá que la Constitución permita que nuevas voces participen, pero hoy
a menos de 2 meses del plebiscito de ingreso, es decir, si la gente dice si quiere o no quiere tener cambio constitucional, todavía no está resuelto un tema que para mí es fundamental, que son los escaños reservados para los pueblos originarios. Todavía no hay claridad si los pueblos originarios tendrán o no, siendo que es un tema fundamental para la definición de ese nuevo contrato social. Y en ese marco, por supuesto, las protestas, mi impresión, si bien estoy de acuerdo con Kevin, que es difícil saber lo que va a pasar, pero mi impresión es que las protestas van a aumentar. Probablemente no en magnitud, pero sí en focos específicos, con agendas específicas, desde las protestas de los vecinos hasta las protestas de la gente que ha quedado sin empleo. En Chile, 9 de cada 10 mujeres que han dejado de trabajar no están buscando empleo. Las mujeres han visto una retracción en la participación laboral enorme, porque estamos a cargo de los hijos y también de los padres, y a veces de los abuelos. La carga emocional que hay en muchas de las tareas cotidianas está siendo muy fuerte, y creo que las protestas van a continuar. En el marco de la Constitución, aún más, si el proceso constitucional se convierte en una torre de Babel, separada de la ciudadanía. Y la magia que tiene que haber acá es que se generen mecanismos participativos donde la ciudadanía pueda ir a decir que quiere que, no sé, que la salud tenga un rol principal el Estado y no los privados. Si no se genera eso, mi impresión es que se van a instalar situaciones de alta complejidad donde las protestas además, y con esto me parece importante decir, las protestas son necesarias. El problema es que las protestas no necesariamente significan violencia, pero el hecho que un país apolitizado por 17 años, separado de la discusión política después por el mismo modelo, empiece a expresarse y a tener discusiones políticas me parece positivo. Lo que tenemos que buscar son los mecanismos para que estas expresiones de protesta no se conviertan necesariamente en situaciones de violencia callejera, en incendios, etc. Y eso porque además ha generado durante el semestre pasado violaciones de derechos humanos y un retorno a una observación respecto a una violencia estatal en Chile que no se había visto por muchos años. Y en ese sentido, creo que Chile se enfrenta a una situación post-pandemia, cuando sea que esto ocurra, que es una situación muy particular en la región y hay que estar muy atentos a lo que signifique este rebrote de protestas en un marco de una policía deslegitimada y una enorme politización que puede llevar a la radicalización o no de las propuestas, porque también muchos países miran Chile. Y así como Chile fue un modelo para las ISAPRES, para las AFPs y para un montón de otras cosas, hoy también podría convertirse en una referencia en el marco de las protestas, los cambios y las transformaciones. Muy bien. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Lucía. Luz, ahora pasamos al caso tal vez más dramático y trágico en la región. Es bien conocido que antes de la pandemia la mayoría de venezolanos se encontraron en una situación desesperada y la pandemia ha agravado la crisis humanitaria. Perdimos a Michael, o yo no lo escucho. We lost Michael? Bueno, creo que perdimos a Michael. No sé si debería poder empezar mi participación. En todo caso, bueno, nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a todas estas cosas. De repente se desaparece quien dirige las cosas, se va el internet, o sea que estamos preparados para las contingencias. Quiero agradecer la oportunidad de hablar en este espacio y saludo a todos mis
mis compañeras y mis compañeros de panel y también a aquellos que están detrás, a los traductores, a todo el equipo técnico que está en esta conferencia sin igual en la historia de la CAF. También a la gente que se está sumando y agradezco mucho entonces la oportunidad. Yo creo que ya con la introducción que había hecho Michael sobre el contexto de Venezuela, es importante también identificar cómo ha llegado la pandemia a Venezuela. Debido a todas las condiciones del país, por supuesto, nosotros apenas estamos entrando en aquello que llaman la fase exponencial. Y esto se debió a varias situaciones. Primero, la falta de conectividad que hay en el país y de la movilidad. Es decir, difícilmente una persona que está en una región puede usar transporte público para moverse a otra zona. Y en este contexto, en este momento también hay una contingencia muy grande en términos de escasez de gasolina, a tal punto de que ayer Maduro informó en la madrugada que va a hacer un plan de contingencia. Las colas para surtir de combustible en Venezuela, no sé si recuerdan que Venezuela la gasolina era tan barata que no tenía ni sentido pagarla, pues prácticamente era regalada y costaba menos que llenar un tanque de gasolina, costaba menos que comprar medio litro de agua. Pues eso cambió y ahora se dolarizaron los precios por la escasez y por la situación también, explica de hecho Maduro, de las sanciones que impiden la importación de gasolina, pero también porque la industria petrolera pues llegó a un grado tal de deterioro que las refinerías están paralizadas. Les voy a poner un ejemplo de cómo influye esto en la situación de pandemia. Pues en un hogar, una de las personas, un padre, empieza a sentir los síntomas de COVID, la familia lo traslada a una clínica privada muy temerosa porque no quieren, les da mucho temor las amenazas sobre el confinamiento que ha hecho el gobierno de aquellos que tengan los síntomas. Detectan sin prueba, porque no hay capacidad de hacerle una prueba, pero lo asumen por un estudio radiográfico que tiene COVID. Él empieza un tratamiento, se van, toda su familia empieza a tener los síntomas de COVID y es imposible que en 2 semanas estas personas pudiesen ir a un servicio médico porque no había gasolina. Uno de los miembros de la familia tenía que ver si conseguía gasolina. Los medicamentos, en ese caso, fueron todos conseguidos en Mercado Negro. Y si ustedes hacen una revisión en Twitter, que es una de las redes más usadas en Venezuela, sobre el hashtag servicio público, pues encontrarán las peticiones que hacen todos los días, a toda hora, los venezolanos para recabar fondos para poder atender el tema de la salud pública. A todas estas también hubo un reciente informe que muestra incluso cómo el diseño de los centros centinelas que hizo el gobierno, 48 hospitales centinelas, pues en la práctica muestra la desigualdad que hay. Las distancias que tienen que recorrer muchas veces las personas que tienen afecciones respiratorias, pues pasan de los 10 kilómetros. Y hay estudios, de acuerdo con este informe que presenta un medio que se llama Pro Da Vinci, hay estudios que demuestran cómo la lejanía hacia un centro hospitalario pues tiene una incidencia en la letalidad y en la atención médica. Digamos que eso es el contexto en el que nos estamos moviendo en Venezuela, a tal punto que las organizaciones humanitarias están pidiendo que ingrese el Programa Mundial de Alimentos. Es decir, para que con toda esa infraestructura poder atender una situación que se va a ir agravando, porque además, en un reciente informe de la Academia de Ciencias, pues estima que de aquí a diciembre pueden reportarse hasta 14,000 casos diarios de contagios de coronavirus. Hay algo que es recurrente en Venezuela que tiene que ver con la opacidad de la información y en este sentido le da pocas posibilidades a las comunidades de asumir también el control o saber qué es lo que está sucediendo. En los países que me precedieron hay reportes generalmente diarios
lo hacen en México, pasa en Brasil, tengo entendido que también pasa en Chile, de voceros autorizados que dicen, mira, aquí pasó esto, en Brasil te hacen todos los gráficos del mundo, los periodistas tratan de buscar toda la información, y había ruedas de prensa desde el ministro hasta que lo cambiaron, o se tuvo que ir hasta funcionarios del Ministerio de Salud informando sobre las cifras de la pandemia, aunque todos sabemos que en nuestros países y en otros países hay subregistro. Pues en Venezuela las cifras de la pandemia se informan vía Twitter y se hace allá al término de la noche, entonces eso obliga a que mucha gente tenga que estar buscando la información, y en ese sentido los medios han tenido que realizar bases de datos para poder, con las cifras oficiales, pues que se haga la estimación del subregistro y más o menos empezar a ver con algunos modelos cómo puede desenvolverse la pandemia. En resumen, la pandemia en este momento realmente está llegando prácticamente a Venezuela, es decir, la fase más crítica de la pandemia. Se estima que esa fase, por supuesto, sea muchísimo más crítica en diciembre. ¿Y qué va a pasar en diciembre? De acuerdo con el gobierno de Maduro, pues va a haber elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Y allí se abre ese tema tan polémico que es qué van a hacer las fuerzas democráticas. En este caso yo no digo oposición, sino digo fuerzas democráticas porque, bueno, asumimos que el gobierno venezolano es un gobierno autoritario, ya no competitivo en todas las categorías de la ciencia política, ya lo tiene bastante bien definido. Se abre esta posibilidad se abre esta convocatoria de elecciones parlamentarias que significa tal vez la salida del único poder actualmente legítimo en Venezuela, que es la actual Asamblea Nacional. Por supuesto que ya sabemos que en Venezuela nada es fácil. Entonces, las fuerzas democráticas ahora se dividen. En vez de la pelea ya no es solo con Maduro, es una discusión interna que se ha dado y se abrieron, digamos, dos caminos o dos posibilidades. Una peor que la otra, dependiendo de donde usted la vea, ninguna realmente no sabemos todavía cómo se construiría una opción realmente que conduzca a una mayor democratización del país. Esa es la opción de Guaidó, que es el presidente interino, reconocido a través de la Asamblea Nacional por más de 40 países. Y la otra es una opción que está planteando un líder de estas fuerzas, que ha sido Enrique Capriles Radonsky, quien fue gobernador y además candidato presidencial en 2 ocasiones. Ambos son insospechables de estar convalidando alguna triquiñuela, alguna trampa que pueda promover el madurismo en el poder. ¿Qué sucede? Que los venezolanos están tan enfocados, o estamos tan enfocados en solucionar todos estos problemas diarios, que pues la posibilidad de participar en unos comicios, como han sido convocados en medio de la pandemia, pues son bastante bajas. Un estudio de julio mostraba que aproximadamente 40-45% de las personas decían que tal vez podían participar. Esta cifra aumentaba un poquito si participaba Guaidó y el liderazgo de la Asamblea Nacional. Es muy probable que si hubiese estas elecciones, por supuesto, la baja en la participación sería muchísimo mayor, tomando en cuenta no solo que las elecciones parlamentarias, eso también lo vemos en toda la región, tienden a no ser de una gran participación, sino también tomando en cuenta la imposibilidad de movilizarse de las personas por el tema de la gasolina que les comenté, la incapacidad de tener información real sobre los candidatos y candidatas, pues esa información sigue sin ser una información masiva y pública. La imposibilidad de saber si se hace un proceso electoral, de cuál es el sistema de votación que vamos a tener en términos de automatizado, pues hace unos meses se quemaron las máquinas de votación que habían en Venezuela y se está acudiendo a una compañía nueva, y en medio de todo esto se produce un acercamiento entre este grupo liderado por Capriles y un grupo y el gobierno madurista, que
se logró la liberación de 110 personas que estaban privadas de libertad, muchos de ellos presos políticos, diputados que estaban siendo procesados. Esto generó, digamos, un momento de expectativa en el país y se espera que tal vez esas conversaciones puedan seguir con el auspicio de la Unión Europea, pero también entonces empiezan a hacerse todas las preguntas. Y es que hay como dos en la comunidad internacional que ha sido determinante para la situación en la que está Venezuela en este momento. Pues Estados Unidos tiene una visión y repite que solamente puede haber elecciones libres cuando Maduro esté fuera del poder, y la Unión Europea está intentando que se puedan dar algunas garantías para el proceso del 6 de diciembre. Y en este contexto, pues bueno, tal vez se den esas elecciones el 6 de diciembre o tal vez no, pero eso no resuelve en términos políticos el problema más grave aún, que es que va a pasar el 5 de enero del 2021, cuando por la Constitución debe cesar el poder, el mandato de la actual Asamblea Nacional. En este sentido, Guaidó ha propuesto, o grupos asociados a Guaidó, algo que llaman continuidad administrativa, es decir, que la Asamblea se declara permanente, y allí es donde empieza toda la discusión. Y vuelvo al hecho de que son dos opciones, ninguna está bien construida, son opciones que están en el aire, que dependen de condicionales sobre los cuales las fuerzas democráticas no tienen mayor poder, y lo que da la impresión es que esto puede consolidar este modelo autoritario del madurismo para los próximos años. Es decir, creo que Venezuela va caminando hacia, yo le había dicho, una inercia hacia la nada, porque así el madurismo tenga el poder, pues eso no va a solucionar la situación de fondo de Venezuela, que es esa emergencia humanitaria compleja en donde la gente sigue muriendo, en donde hay desnutrición, en donde no hay servicios públicos eficientes, y en donde todos estamos expuestos a persecución por expresar nuestro pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado 5 presentaciones riquísimas y buenísimas, y yo he aprendido muchísimo. Yo he tenido preguntas, pero yo creo que de los minutos que nos falta, voy a pasarlo a MC a ver si tenemos tiempo para una pregunta y tal vez para una respuesta también. Gracias, Michael. Thank you, everyone, for that fascinating discussion. We have plenty. Gracias, Michael, y todos. La primera es de James Parcel, de Estados Unidos. Hay más mujeres en este panel que mujeres presidentes en América Latina. ¿Cómo la falta de representación de mujeres y minorías en los sistemas políticos impactado la respuesta a la COVID-19? Post-COVID vamos a ver sistemas más representativos en el 2021 y 2022. James Borso dice desde Estados Unidos que hay más mujeres en este panel que mujeres presidentes en América Latina. ¿Cómo esta falta de representación femenina y de minorías en la política ha dañado la respuesta de los países a la COVID-19, a la COVID-19? Después de esta pandemia, después de esta COVID, veremos más o menos representación de minorías y de mujeres en estos sistemas, en las elecciones que vienen del año que viene y del 2022. Muy bien, muchas gracias. No sé si Lucía quieres comentar y después si hay otros que quieren comentar, responder. Por supuesto, queda muy poco tiempo y para ser justo con mis colegas voy a decir 3 cosas. América Latina enfrenta un problema de un patriarcado enquistado y los partidos políticos no son una excepción. La mayoría de las mujeres que participan en política han tenido que aguantar roles secundarios por muchos años, no porque quieran, sino porque no se abrían otros espacios, y creo que la pandemia ha demostrado que la violencia en los hogares ha aumentado, que las mujeres están dejando los trabajos más que los hombres,
que las mujeres tenemos muchísimas más dificultades para publicar papers en la academia, pero también para mantener el trabajo en los lugares legales e informales incluso. Y entonces no veo cómo vaya a haber una apertura, salvo que ganemos los espacios de apertura. Y solo decir que efectivamente hay pocas mujeres en el poder, pero la nueva generación es una generación que se ha empoderado y que está avanzando con una agenda feminista muchísimo más transversal de la que se pudo implementar probablemente durante mi generación. Así que yo en ese sentido soy optimista. Muy bien. ¿Otro quiere comentar? Mónica, Luz o otra persona? Luz. Gracias. Fíjense que lo que dice Lucía lo comparto totalmente y creo que también falta ver incluso que en términos de las migraciones, que es un tema que no lo tocamos, son las mujeres también las más afectadas, son las que más migran y las más afectadas. Y en este caso, todo este proceso incluso de migración que se está dando en el continente, tanto en el norte como en el sur, jalado como dos brazos que jalan al continente, también va a incidir en una transformación. Y en este caso, y discúlpeme que meta esta coletilla, pues para las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, la población migrante y refugiada de Venezuela no tiene posibilidades de votar porque no hay una forma de que se haga ese registro electoral para ellos. Muy bien. Mónica, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, haciendo coro ahí con Lucía y con Luz, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y en Brasil en especial, pero es así en toda la región. En este gobierno de ahora, el gobierno Bolsonaro, es un gobierno de patriarcado. La manera como la mujer es vista y está siendo vista por el gobierno con algunos reflejos en la sociedad es una manera que no da ningún alento acerca de cómo las cosas van a evoluir de acá para el futuro. Entonces, tenemos ahí sí un problema serio de inclusión y es de inclusión en todo. Es de inclusión política, es de inclusión en la economía. Es como decía Lucía, las mujeres son las que han sufrido más en la epidemia por razones, muchísimas razones, razones que tienen que ver con su papel, su papel como jefes de familia en muchos casos y que con los niños en casa y también con los más idosos que tienen que cuidar. Entonces son las mujeres que cuidan y son las mujeres que entonces están teniendo un onus, un peso mayor en lo que tienen que hacer. No veo muchas posibilidades de mejoras, al menos no en el futuro inmediato, quizá más adelante, porque sí, como decía Lucía, hay una generación nueva en la política en Brasil, eso se ve, hay un montón de nuevos parlamentarios que son progresistas, que tienen visiones completamente diferentes, son muy jóvenes y entonces por la adelante quizá habrá una mejora. La falta o la ausencia de otras personas, y aquí hablo de minorías, entonces de la gente de descendencia afro en Brasil, también no hay representación en el Congreso, casi ninguna. Hay ahora en Brasil todo un movimiento para pensar en cuestiones relativas al racismo y al racismo estructural que ha siempre marcado la sociedad brasileña y que ha marcado muchísimo la economía y cómo el sistema económico funciona. Entonces, este debate está muchísimo rico, pero no se sabe exactamente cómo eso va a cambiar las cosas, pero eso pasa. Y sí, la ausencia de mujeres, de otras minorías, de otras personas en la política, sí, ha hecho muy mal en términos de respuesta a la pandemia y de respuesta en términos de política económica. Nosotros no deberíamos ser un patriarcado, esto es una cosa del pasado, pero estamos en esta situación.
Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir a Kevin y a Jorge si quieren agregar algo, pero muy breve porque ya se acabó el tiempo. Pero Kevin y Jorge terminamos. Si tiene algo para agregar. Muy breve, por favor. Kevin. Sí. Michael, por supuesto que la ausencia de presidentas es un enorme problema por todo tipo de razones y los partidos políticos tienen mucha responsabilidad. Ahora bien, a mí me preocupa más en términos del efecto que tiene en la exclusión de las mujeres, la debilidad y la ausencia de partidos dignos de ese nombre. O sea, lo que ha pasado en América Latina en la política en los últimos años es que nos hemos llenado de caudillos, de improvisados, de empresarios aventureros, y esos caudillos improvisados y empresarios aventureros nunca son mujeres. Entonces, digo, a un partido, pese a que los partidos políticos son instituciones más machistas que el promedio, la destrucción de los partidos no ofrece sino un desierto para las mujeres. A un partido se le pueden imponer cuotas de representación, en un partido las mujeres pueden pelear y ganar espacios hasta llegar arriba, pero nada de esto es posible en los vehículos electorales de los candidatos independientes. O sea, eso es una de las razones por las cuales no hay una sola mujer hoy que ocupe la presidencia en América Latina. La licuefacción de los sistemas de partido en América Latina es, me temo, un camino regado de testosterona. Muy bien. Jorge, te doy la última palabra si quiere agregar algo. Mute. No sé, Kevin, si Cristina Fernández de Kirchner califica como caudilla o no. En fin, lo dejo abierto a la discusión. Lo que sí creo es que hace falta una política, como se le quiera llamar, de acción afirmativa o proactiva, o como se le quiera llamar, sobre todo en el caso de las minorías afrodescendientes en muchos países de América Latina, por supuesto empezando por Brasil y los países del Caribe, tipo Cuba, Dominicana, que sí pues se encuentran en una situación muy lamentable, incluso probablemente en comparación con Estados Unidos, que no es precisamente colocar la vara muy arriba, que digamos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y mil disculpas por pasar el tiempo, pero creo que ha sido una sesión riquísima y muy interesante, y agradezco mucho los aportes a Kevin, a Mónica, Jorge, Lucía y Luz. Creo que todos han sido extraordinarios. Estoy muy agradecido en nombre de Diálogo y la CAF. Muchísimas gracias. Y con eso regresamos a Gustavo, nuestro MC. Gustavo. Obrigado, Michael. Thank you. We'll be back. Gracias. Vamos a volver para la segunda y último panel del día.